Hola, buenas tardes. Hoy tengo el privilegio de contarles un poco más sobre la historia de esto que nos gusta tanto, que es la física nuclear. Pero primero permítanme contarles un poco más sobre cómo trabajamos en el Club de Física Nuclear para todos los que nos están viendo por primera vez o todavía no conocen tanto sobre esto. Bueno, en el grupo tenemos 5 subgrupos de trabajo. Uno es el de logística, otro es el de premios Nobel, otro es el de investigación, otro de comunicación y también el grupo de fundadores. A estos subgrupos le llamamos nuestro comité de organización. Realmente sin ellos no podríamos hacer nada. Cada uno de ellos está trabajando en lo que le gusta, trabajan en diversos temas. En estos grupos se encuentran personas de distintas carreras con distintas habilidades. Permítanme hacer llegar mi agradecimiento por todo el trabajo que están realizando. Estos grupos se encargan de realizar varias actividades. Dentro de las actividades del club, por ejemplo, tenemos trabajos de investigación y divulgación. También hemos tenido visitas como al Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia. O también hemos tenido actividades como cuando contratamos una sala de la Cinemateca y vimos una película relacionada a una ganadora de premio Nobel como es Madame Curie. Pero nuestra actividad principal con la cual nació el Club de Física Nuclear es esta, las reuniones que llevamos adelante una vez al mes, donde vamos estudiando cada uno de los premios Nobel que tienen relación con la física nuclear y vamos conociendo cómo estos fueron trascendiendo e impactando a través de la historia. Nuestra reunión básicamente se divide en dos partes. Primero, como haremos en unos minutos, estudiaremos brevemente y en específico la biografía de un premio Nobel. Ahí hablaremos un poco de dónde nació, qué es lo que hizo, algunas de las curiosidades. Y luego tenemos la visita de un experto que nos ayuda a profundizar en el tema. Entonces, bueno, bienvenidos. Comencemos a hablar de nuestro premio Nobel el día de hoy. Hoy hablaremos del Premio Nobel de Física de 1924, otorgado por sus descubrimientos e investigaciones en el campo de la espectroscopía de rayos X. A. Carl Manet George Siegban. De entrada me disculpo porque seguramente mi pronunciación de este nombre no es el mejor. Pero bueno, hablemos. Hoy día quiero proponerles hablar de estos 4 puntos. Vamos a hablar un poco del contexto histórico. ¿Qué estaba pasando cuando vivía este personaje de la historia? Luego vamos a hablar de su biografía, dónde nació, dónde estudió, dónde trabajó. Luego vamos a hablar un poco de cuál es el motivo de la otorgación del premio Nobel. Y al último vamos a hablar de algunas aplicaciones, algunas otras curiosidades. Entonces, comencemos con el contexto histórico. Para meternos en la historia, debemos ir al comienzo, en realidad al principio de los premios Nobel. Todo comienza en una revelación de una noche. Aunque aún hoy existe cierta incertidumbre por lo que sucedió el 8 de noviembre de 1895, ya que Röntgen, seguro recuerdan ese nombre, pidió quemar parte de su trabajo luego de su muerte, eh, estamos casi seguros que seguramente, como muchos otros científicos de esta época, es probable que esa noche esta persona, Röntgen, se encuentre experimentando con tubos de rayos catódicos. Al hacer esto, notó accidentalmente, o como nos gusta decir a muchos científicos por serendipia, una misteriosa luminiscencia.
de un papel pintado con una sustancia fluorescente sensible a la luz. El papel se encontraba a cierta distancia de un tubo de descarga de gas con el que él estaba trabajando, y aún después de haber cubierto el tubo con cartón, la fluorescencia no disminuyó. Entonces notó que se había topado con algo totalmente nuevo. Él hace varios avances, él trabaja muchos días en lo nuevo que había visto, estaba muy emocionado por esto y establece varias cosas. Por ejemplo, establece que los rayos son muy penetrantes. Él, una de las primeras cosas que hace es trabajar con la mano de su esposa, pero nota que no atraviesan los huesos. Y como resultado vemos la primera radiografía tomada. Eh, Como vemos en la pantalla, aquí vemos la primera radiografía tomada a la esposa de Röntgen. Pero bueno, si quieren profundizar más sobre este primer premio Nobel, pueden ir a nuestro canal de YouTube. Ya hablamos en extenso de él. Conocimos también mucho sobre los rayos X, vimos cómo se producen. Aquí hay una de las maneras en las que se produce. Vemos que para producir, por ejemplo, necesitamos un filamento, necesitamos, básicamente, si lo ponemos en términos de cocina, necesitamos acelerar electrones. Aquí los están acelerando con una diferencia de potencial muy alta. Hacemos pasar los electrones de un ánodo al cátodo. Y en este caso utilizamos también el frenado de Bremsstrahlung, que es lo que nos permite tener este tipo de radiación en esta longitud de onda. Y bueno, hay mucho, mucho por hablar de los rayos X. Entonces les sugiero que puedan ver una de nuestras reuniones donde hablamos en extenso del Premio Nobel de Röntgen, hablamos de los rayos X. Pero bueno, lo que queremos es meternos en la historia. Quiero que realmente usemos nuestra imaginación para llevarnos hasta esta época. El impacto que tuvo esto en estos días. Cambió totalmente, por ejemplo, todo lo que conocemos como medicina. Por todo esto, varios científicos se pusieron manos a la obra, incluso impactó en generaciones de científicos, donde padre, hijo, madre e hija dedicaron su vida entera en estudiar estos misteriosos rayos. Bueno, en esta época, en este contexto donde también empieza a haber un cambio radical en todo lo que conocemos por física, discusiones muy interesantes sobre todo lo que estaba pasando alrededor de las personas, entramos a la vida de nuestro protagonista. Carl Manet George Siegban nace el 3 de diciembre de 1886 en Örebro, una ciudad a unos 200 kilómetros más o menos de Estocolmo. En sus años de colegio, él se muda y vive con algunos de sus familiares en Estocolmo. Hay un registro de que en 1905 estaba con los mejores promedios en matemática, física y química cuando aprobó su examen de matriculación. Realiza un corto periodo de entrenamiento militar también, eh, como era de costumbre de todos los jóvenes suecos en esa época. Comenzó sus estudios en la Universidad de Lund en 1906, hizo rápidos progresos. Ya a finales de 1908, él recibió su título y fue graduado en filosofía candidus.
obteniendo su licenciatura ya en 1910. En abril de 1911 también él obtuvo su doctorado y gran parte de este doctorado lo realiza en el extranjero, asistiendo, por ejemplo, a algunos seminarios inspiradores de Summerfield. Luego recibió una beca de la Real Academia Sueca de Ciencias, que le permitió, entre otros, tener contacto con algunos nombres que seguro van a reconocer o algunos apellidos, Planck, Perrin, o incluso toparse con Madame Curie, cuyo laboratorio proporcionó el primer contacto de Carl, nuestro protagonista, con las investigaciones que se hacían en radiactividad. Esta época era una época realmente fascinante, ¿no? Donde incluso pueden ver en uno de nuestros estudios, donde nuestro invitado menciona que en esta época se desconocía tanto todavía de la radiactividad, pero había tanto interés que empezaron a hacer productos incluso como pasta dentrífica con sustancias radiactivas y cosas muy peculiares para esa época. Bueno, sobre sus trabajos. En 1911 se convierte en profesor titular en Lund. En su estadía en Lund era lo que podríamos decir desde un auxiliar, pero él no recibía salario, aunque sí la universidad trataba de darle una beca por lo menos. En 1915 empieza a sustituir en el cargo a Rydberg, pero formalmente lo sucede en 1920 en su cargo. Él desarrolla nuevas líneas de investigación en esta universidad, en Lund, y esta universidad se convierte en un centro líder para el trabajo de la espectroscopía de rayos X. Y podemos seguir hablando mucho sobre su trabajo. Eh, Podemos hablar, por ejemplo, de que justo en esta época estalla la Segunda Guerra Mundial, perdón, la Primera Guerra Mundial, y dado que en los países donde se estaba trabajando más sobre espectroscopía de rayos X y varias otras, otras investigaciones, detienen el trabajo investigativo para tener más recursos para la guerra. Esto, por ejemplo, específicamente puso fin a esfuerzos en la espectroscopía de rayos X en Inglaterra y en Francia. Y no había una manera fácil para que Lund pudiera obtener ventaja. Solo había un pequeño laboratorio con escasos recursos. Y recuerda que Siegban, poco después de que se abriera el nuevo campo de la investigación, logra iniciar y llevar a cabo un programa integral atrayendo entusiastas asistentes. Y bueno, con todo el entusiasmo que ellos llevaban a cabo, esto logra que en el espacio de unos pocos años, el- la Universidad de Lund sea colocada a la cabeza, ¿no?, de la investigación en espectroscopía de rayos X. Una de las claves y es el motivo más importante tal vez de la otorgación del premio Nobel es la precisión que logra Carr para poder eh, trabajar con esto de la espectroscopía de los rayos X. Entonces, el primer artículo de rayos X, podríamos decirlo así, de Carr en 1914, describiendo un poco utiliza un cristal de cloruro de sodio para difractar los rayos X de un tubo con un anticátodo recubierto de platino. Siegban encuentra dos líneas inesperadas
que resultaron ser líneas de primer y segundo orden de una capa de plata en el recubrimiento del platino. Además encontró que además de la línea de está reportada por alguien que impacta mucho también en la vida de Carr, que es Mosley, había una segunda línea más débil. Entonces él declaró que esto podría esperarse en la analogía de los espectros de otros elementos. Este documento también contenía una discusión de la absorción, incluido un intento de encontrar expresiones empíricas para los coeficientes de absorción atómica. Entonces, la primera, podríamos decir así, de una gran serie de tesis doctorales iniciadas por Siegban, fue la de Melmer en 1915, que estudió la serie K, para un total de 19 elementos, aumentando el número conocido de líneas y resolviendo muchas más líneas, lo que podríamos conocer como líneas en dobletes. Estas primeras investigaciones utilizaron aparatos simples, adaptados de espectrómetros ópticos ordinarios. Se desarrolló el método de un cristal giratorio de de Broglie, utilizando un cristal de sal eh, de roca girado en un reloj de 15 grados por hora. Utilizó un tubo de rayos X de vidrio con un anticátodo intercambiable, enfriado por agua y bombeado por una bomba eh, molecular gauge. Una de las cosas interesantes era que la corriente, por ejemplo, se regulaba ajustando el vacío. Bueno, así podemos seguir hablando de varias cosas más, pero uno de los puntos centrales realmente es cómo Carr aprovecha y conociendo todo lo que se estaba haciendo en su época, él lo utiliza para ir trabajando y ganando más precisión en todas sus mediciones. Él va desarrollando varios equipos, va mejorando las técnicas para poder tener más precisión en todas ellas. Eh, Podemos también hablar de cómo para proporcionar a su laboratorio instrumentos de precisión adecuados para varios rangos de longitud de onda, Carr diseña al menos tres espectrógrafos. Em, y bueno, realmente queda todavía mucho para hablar. Podemos hablar del trabajo que realiza en Uppsala desde 1923, eh, donde realmente los logros en Lund fueron aún más notables, principalmente por las condiciones primitivas bajo las cuales se hicieron y la limitada financiación disponible para Carr. La imposibilidad de comprar equipos en el extranjero lleva a que él pueda iniciar una propia fábrica de instrumentos en Lund, una muy reconocida fábrica. Los estatutos fueron firmados por 6 personas y obviamente entre ellos se encuentra Siegba. eh, y bueno, ya habían estado ejecutando una pequeña obra para proporcionar instrumentos para la universidad. Carr fue el primer director general y la empresa comenzó con un capital de más o menos lo que cuentan los historiadores, 25.000 coronas suecas. Hay un comentario bien interesante de Borelio, si se pronuncia así, si no mil disculpas, que él dice que básicamente consiguen este dinero mendigando, ¿no? Pero la empresa tiene éxito inicialmente, pero bueno, la competencia después de la guerra lleva a su cierre pocos años más tarde. Por lo tanto, era una perspectiva
atractiva para Carr cuando en 1922 se le ofrece la cátedra en física en Uppsala, que queda vacante luego de la muerte de Carr. Al igual que en el nombramiento de Lund, eh, él fue uno de los tres expertos de apoyo para la recomendación de Carr, ¿no? Y él literalmente dice que una escuela extraordinaria de alumnos suecos y extranjeros, como no ha existido desde los días de Linnea. También su predecesor en Lund Rydberg es uno de los que da su sugerencia para que él gane los premios Nobel. Entonces, bueno, podemos hablar de muchas mejoras más que se hacen en este campo instrumental de la espectroscopía de rayos X. También existe, como hemos visto en el contexto histórico, muchas personas que van desarrollando más, se van interesando más en todo lo que es la radiación, en todo lo que es, y muchos premios Nobel sobre los rayos X, ¿no? Como habíamos contado, son generaciones de padres e hijos que se apasionan por este mundo. También aquí introduce ya la, en la historia a los contadores Geiger, por uno de los alumnos de Carl Siegban, y se desarrollan los espectrógrafos de vacío, los cuales ya permitieron dar una extensión a las longitudes de onda más largas. eh, y bueno, entonces podemos ya ir concluyendo con nuestra última parte. Tal vez mencionar también otra curiosidad de este premio Nobel. El premio Nobel a Carr se lo entregan en 1925, ya que los encargados de otorgarlo en 1924, a pesar de que existían muchas nominaciones, ven que no son suficientes o no cumplen con los estatutos que había dejado Alfred Nobel. Así que, pero en las reglas de los premios Nobel, como vimos, por ejemplo, el premio Nobel otorgado a Albert Einstein, que igual queda vacante un año antes, se lo entregan, es posible entregar este premio Nobel a por lo menos un año después todavía. Entonces deciden entregarlo a él en 1925, pero lleva el rótulo de 1924 por esta razón. Existe mucho más que contar, mucho más que hablar, pero aquí vemos como una persona de la historia con poco presupuesto puede ingeniárselas para realmente hacer la diferencia en su campo. Eh, Se conoce a Sigvan por ser alguien muy disciplinado, por trabajar mucho con lo que él tiene, por inspirar a muchas generaciones o a muchas personas. Tanto así que años más tarde, seguramente en algún tiempo también lo veremos, a una de las personas que inspira es a su propio hijo, a Kai. Él también comienza a trabajar en esto que le apasiona a Carl, su padre, la espectroscopía de rayos X, y años más tarde gana un premio Nobel también en este tema. Entonces, bueno, queda mucho más que decir. Las aplicaciones que hoy en día tenemos sobre este descubrimiento, desde los rayos X hasta realmente la espectroscopía en sí, son muchas. ¿Quién no se ha tomado alguna vez una radiografía? Hablando de un poco más de curiosidades, hay lugares donde por ejemplo, nosotros estamos muy seguros por la jerga que utilizamos continuamente que esto se llama rayos X. Cuenta la historia que le ponen ese nombre porque X era dada a una incógnita y
y no sabía muy bien de qué se trataba todavía este tipo de radiación y por eso Röntgen dice que esto va a ser la radiación X, pero en muchos países todavía esto se cuenta o se conoce como los rayos Röntgen o la radiación Röntgen por su descubridor o por quien lo ha descubierto. Entonces, bueno, es fascinante todo lo que todavía queda para hablar. Entonces yo por ahora me despido, pero les dejo seguramente luego con nuestro experto para profundizar más en el tema. Y al finalizar espero ya poder responder cualquier pregunta también si la tienen sobre lo que hemos hablado y conocido más. También les voy a pasar un documento con el que me he encontrado y es muy interesante, donde profundiza mucho en la vida de Carl, nos cuentan muchas más anécdotas, nos cuentan todo básicamente lo que hizo en su vida, nos cuentan también sobre sus dos hijos. Entonces espero que a los que les haya interesado más esta historia puedan conocerlo un poco más. Me despido y cualquier cosa, entonces igual pueden escribirnos a nuestras redes y vamos a estar respondiéndoles. Hasta luego, que estén bien todos.